Imagina que un día vas en el tren de camino a tu instituto y por reflejo evitas que una chica se caiga luego de tropezar. Cuando ella te da las gracias notas que la chica se comporta de una forma bastante peculiar, pero intentas no pensar mucho en eso. Justo después te encuentras con esta misma chica en tu instituto. Ahí para darte las gracias ella comienza a ser bastante amigable contigo. Te regala comida hecha por ella, te busca para conversar fuera de tu salón y siempre te dice cosas bonitas. Sin embargo, un día cuando vuelves por tus cosas para irte a casa, ves que la chica está sola lamiendo apasionadamente tu flauta. Aunque le pides explicación, esta extraña chica solo se acerca mirándote a los ojos y como si fuera lo más normal del mundo, te dice que lo hace porque le gustas. Antes de comenzar con este resumen, creemos que lo mejor para nosotros y para ustedes es resumir el manga de Koharu no Ibi en 2 partes. Así que habrá otro video continuando con este manga. Manga que nos cuenta la historia de Akira. Aparentemente es una estudiante normal que ahora se está enfrentando a los intensos sentimientos de Koharu. Luego de encontrarla lamiendo sus cosas y que se le confesara, este chico ha decidido comenzar a evitarla mientras pone sus pensamientos en orden. Sin embargo, esta chica sigue intentando acercarse a él, ya que está algo preocupada. Al final este chico se da cuenta de que las intenciones de ella no son malas y decide tomar un refresco junto a ella. Pero nota que es un poco extraña, al punto de tomarse el refresco que él le regaló de un solo trago. Según ella es lo mejor que existe ya que fue él quien se lo regaló. Aunque aquí ya sabe que ella es un poco extraña, más que extraña, de igual manera no puede evitar pensar que es tierna. Sin embargo, de regreso a casa, ve que ella va apurada hacia algún lado. Él se preocupa y la termina siguiendo para encontrarla buscando en la basura. Sucede que ella está buscando las botellas de los refrescos que se habían tomado antes. Parece que ella piensa que compartir ese momento por primera vez es muy importante y quiere conservar esas botellas. Aunque el chico definitivamente está convencido de que ella es extraña. Pero vuelve a caer ante la ternura de esta chica luego de que le dijera que lo amaba. Koharu comienza a integrarse más en el círculo de amigos de Akira, al punto de que se comparten números de teléfonos y regresan juntos a casa. Sin embargo, esta chica comienza a enviarle un montón de mensajes a Akira, cosa que al día siguiente en la escuela, él decide confrontarla y decirle que ella lo está molestando con sus mensajes. Esto pone bastante triste a Koharu, lo que hace que ella intente destruir su teléfono para no causarles más problemas a este chico. Parece que era la primera vez que ella enviaba un mensaje por teléfono y estuvo toda la noche sin dormir leyendo manuales instructivos solo para poder lograrlo. Al final Akira es conmovido por esta chica y llegan a un acuerdo en donde ella solamente enviará un mensaje al día. Sin embargo, cuando Akira responde ese único mensaje que ella puede enviar, esta chica aparece en su casa para responderle en persona. Todo esto para transmitirle todos sus sentimientos a este chico, donde de nuevo él cae ante los encantos de esta chica. Cada día ellos son más cercanos, al punto de que ella comienza a hacerle el almuerzo a Akira luego de que Natsuki, una de las amigas más cercanas de Akira, lo sugiriera. De hecho, Natsuki parece ser la que más apoya el romance entre ambos y hasta le da consejos a Koharu, haciendo que ésta gane más confianza e invada el espacio personal del protagonista, al punto de estar encima de él y darle de comer ella misma. Aunque asegura que ha puesto sus sentimientos en la comida o lo que sea. Esto me recuerda a otra loca que conozco. Al final el protagonista no puede resistirse a ella. De hecho llega hasta a soñar con esta chica. Y parece que esto fue por obra de Koharu. Ella estuvo recitando un hechizo que le permitía que estos dos tuvieran un sueño juntos. Akira, al darse cuenta de que sus sueños coinciden, comienza a sentir que esta chica está siendo demasiado intensa, como si ella quisiera pasar todo el día con él y hacer todo con él, cosa que lo comienza a agobiar. Hasta tiene una especie de pesadilla en donde ella lo visita en su habitación para decirle que quiere estar 24/7 con él, cosa que solamente termina poniendo más distancia entre ellos. Sin embargo, esta pobre chica no se rinde e intenta seguir ganando el corazón del protagonista. Ni siquiera deja de llevarle su almuerzo, a pesar de estar tan enferma que se termina desmayando una vez que se le entrega. Esto hace que este chico se vea obligado a visitarla. Ahí esta chica aprovecha de nuevo para declarar sus sentimientos, pero esta vez esperando una respuesta de este chico. Aunque Akira duda un poco sobre qué palabras decirles, él corresponde a sus sentimientos haciendo que oficialmente se vuelvan una pareja.
Afortunadamente este chico no es del todo un princeso y ahora hasta toma el valor de por primera vez caminar tomados de las manos. Todo iba relativamente bien hasta que llega el momento de separarse. Como ella no quiere eso, comienza a usar pegamento para intentar que sus manos se queden pegadas para siempre. Por supuesto, para este chico esto parece una total locura, así que al final abortó la idea de Koharu. Claro, sigue pensando que es difícil llevar una relación con esta chica, pero ella no parece tener malas intenciones. Así que siguen con sus recurrentes viajes de vuelta a casa que son relativamente normales. Aunque Akira teme de que en algún momento esta chica haga algo fuera de lo normal. Ella es como una pequeña cajita de sorpresa, cosa que pone bastante ansioso a este chico. Bueno, supongo que cualquiera lo estaría. De hecho, ella parece tener celos de que él golpea a su amiga. Claro, es un golpe de un amigo regañando a otro. Sin embargo, cuando ella es golpeada por el protagonista para regañarla, se pone realmente feliz ya que parece que quiere ser el centro de todo para él. Pero las cosas se complican ya que se acercan las vacaciones y no podrán verse tan frecuentemente. O al menos eso pensó Akira. Pero esta chica consigue un trabajo de medio tiempo como repartidora de periódicos en la que tiene una buena excusa para pasar todos los días por la casa de este chico. Aunque sigue siendo algo bastante extremo, esto conmueve tanto a Akira que su cuerpo se mueve solo y la abraza fuertemente, haciendo realmente feliz a Koharu, ya que era el primer abrazo que este chico le daba. Lo bueno es que parece que ahora el protagonista se ha vuelto más considerado con ella y empieza a valorar mucho más el esfuerzo que esta chica hace, al punto de que rechazó un viaje con su familia solo para que ella pueda seguir visitándolo. De hecho, mientras está solo en casa, Koharu llega de visita junto a los amigos de Akira. Ella hasta puede entrar en la habitación de su amado gracias a la ayuda de Natsuki. Grande ahí Natsuki. Ahí, sin tener una pizca de vergüenza, ella se acuesta en la cama de su amado y comienza a abrazar fuertemente a su almohada mientras la olfatea con todas sus fuerzas, diciendo que ella ama mucho el olor de su amado. Ay, esta chica es un cielo un poco extraño, pero sí es un ángel. Sin embargo, el protagonista comienza a preocuparse por ella, ya que con tal de estar con él, ella comienza a descuidar su salud. De hecho, su trabajo como repartidora de periódicos deja algunas secuelas en su salud por la insolación. Ella pierde la noción de la realidad, descuidándose a sí misma solo por su amor. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando ella se lanza desde un puente por unas notas escritas por Akira. Menos mal es jugadora de Assassin's Creed y cae segura en un arbusto. Bueno, en realidad solamente termina con unos raspones menores, pero eso fue lo suficiente para que este chico explotara y comenzara a regañarla e insultarla para que ella comience a cuidarse. Al final Akira se distancia de esta chica por un tiempo, aunque esto lo hace porque está realmente preocupada por ella y quiere hacerle entender de que no debe llegar a esos extremos. Lo bueno es que al final ella entiende e intenta cambiar haciendo que se reconcilien. Sin embargo, parece que ese tiempo separados fue demasiado para Koharu y Akira, al punto de que una vez que se volvieron a abrazar y tocar, ellos no se resisten y tienen un apasionado beso lleno de mucho amor, muchos te amos, como una ardiente y juvenil pareja romántica. Su primer beso ayuda a que su relación avance más y más, hasta se dan besos a escondidas diariamente. Pero cuando Natsuki le muestra el álbum de fotos de Akira, ella saca copias de todas estas fotos y hace un nuevo álbum en donde esa chica pega las fotos de ella en cada momento de la vida de su amado, así queriendo crear una especie de fotos artificiales juntos, aunque es algo espeluznante. Pero lo que más le llama la atención es una chica que no conoce, pero salen muchas fotos de la infancia de Akira, y como si fueran invocado al diablo, ella justo aparece detrás de ellos. Parece que justo su escuela está visitando este instituto y por pura casualidad se topó con ellos. El nombre de esta chica es Mika, y al igual que los demás es una chica bastante cercana a Akira. Pero cuando se entera de que él está saliendo con Koharu, ella comienza a contarle historias del pasado junto a Akira para hacerla sentir celos y así molestarla. Al final las cosas no salen muy bien para la pobre Koharu, y dentro de ella se crea una especie de rivalidad contra esta chica. Tiempo después, Mika termina pidiendo la ayuda a Akira para estudiar. Sin embargo, a Koharu no le agrada la idea de que estos dos estén solos, así que decide acompañarlos. A Mika tampoco le gusta el hecho de que la estén vigilando y que desconfíen de Akira, así que mientras que están reunidos comienza a molestarla, haciéndola sentir más celos.
Sin embargo, Mika nota algo bastante extraño y anormal en Koharu. Cuando están solas, ella le pregunta ¿qué es lo que más le gusta de su novio? Lastimosamente, Koharu no pudo responder apropiadamente a esa última pregunta, cosa que le molesta bastante a Mika, ya que parece que no quiere tanto a su novio como ella dice. Al final termina haciendo sentir mal e insegura a Koharu. Sin embargo, llega un momento en el que Akira y Koharu se quedan solos, y debido a que Koharu se sentía insegura de lo que siente, desesperadamente le pide a su amado besarse para reafirmar sus sentimientos. Pero en medio de su apasionado beso, son interrumpidos por Mika, que por supuesto está bastante indignada de que hicieran eso cuando aún ella estaba en la casa. Al final, por su rabia, ella termina confesando de que fue el primer beso de Akira, cosa que no le gusta para nada a Koharu. Es como si hubiera hecho cortocircuito dentro de su cabeza. Ella vive para Akira, toda su existencia, su pasado y futuro son para Akira, y quiere que él también se entregue totalmente a ella. Así que al igual que Mika, ella termina marchándose, mas sin embargo actúa de una forma bastante extraña. No para de decir que recuperará algo que Mika tiene y se esforzará más en ser amada por su novio. Koharu cree que si ama a Akira con más intensidad, él se terminará enamorando más de ella. Así que pega todas las fotos de Akira en su habitación. A pesar de que viven lejos, ella decide comenzar a pasar por la casa de este chico para ir juntos a la escuela. Y parece que ahora ella no tiene miedo de pedirle besos apasionados a su novio en un lugar público. Y parece que siempre quiere más y más de este chico, prometiendo no dejarlo escapar. Sin embargo, son interrumpidos por Mika, que lo regaña por hacer ese tipo de cosas que deberían de hacerse en un lugar más privado. Luego de decir eso, ella sale corriendo debido a que parece que sintió algo de celos. Pero tiempo después es alcanzada por Koharu. Ahí esta chica comienza a actuar de una forma bastante extraña que solamente hace que Mika sienta miedo hacia ella. Mientras Koharu la derriba con todas sus fuerzas, expresa lo locamente enamorada que está de Akira, así que piensa tener todo de él. Por último, Koharu procede a terminar besando a Mika, con la teoría de que así podrá tomar el primer beso de Akira. Y bueno, hasta aquí llegaría la primera parte del resumen de este manga. Realmente espero les haya gustado. Esperemos que pronto podamos traer la segunda parte de este resumen. Bueno, eso sí, demuestran su apoyo donando dinero para comer. Quiero decir, si no te puedes aguantar y quieres conocer otra historia de alguna chica que también esté loca por amor, puedes ver este video que te dejo aquí a la derecha de tu pantalla.